Estamos completo el quórum. No se espanten. No se equivocaron de panteón. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Buenos días a los medios de comunicación que siempre nos están apoyando. Les solicito al compañero senador Casimiro Méndez verifique la existencia del quórum. Buenos días, gracias compañera presidenta. Compañera presidenta, le informo que se cuenta con la presencia de 7 senadoras, 7 senadores. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 147, numeral 1 del citado reglamento, hay quórum. Gracias, secretario. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor, ya se les giró por ahí el orden del día de esta reunión, ha sido circulada con oportunidad y pues le solicito, senadora, le dé lectura al orden del día, por favor, si es tan amable. Con gusto, presidenta. La orden del día, asistencia y declaración del quórum, lo cual ya se hizo, aprobación del acta de la reunión anterior, lectura y aprobación de la orden del día, baja de la comisión de la senadora Cecilia Margarita Sánchez García y el senador Salomón Jara Cruz. Le damos la bienvenida a la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y a la senadora Susana Hack, del Grupo Parlamentario de Morena, como integrantes de esta comisión. 6. Acuerdo sobre elaborar un punto de acuerdo de la comisión exhortando a la Cámara de Diputados para que el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 asigne más recursos a las comunidades y pueblos indígenas. 7. Aprobación del informe de actividades de la Comisión de Asuntos Indígenas respecto al primer año legislativo. 7. Discusión y aprobación de un dictamen de iniciativa. 9. Discusión y aprobación de 4 dictámenes de minutas. 10. Discusión y aprobación de 7 dictámenes de punto de acuerdo. 11. Aprobación del plan anual de trabajo, así como el calendario anual de reuniones del segundo año del ejercicio de la 64ª legislatura, asuntos generales y clausura de la reunión. Gracias, senadora. De igual manera, le solicito, de favor, consulte al Pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior y el orden del día. Consulto al Pleno si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Los senadores que estén por la afirmativa, levantar la mano. Los que estén por la negativa. Se aprueba la reunión, se aprueba el acta de la reunión anterior, senadora. Gracias, muy amable. A continuación, doy cuenta al Pleno de los oficios por medio de los cuales la Mesa Directiva del Senado de la República comunica de la baja de la senadora Cecilia Margarita Sánchez García y del senador Salomón Jara Cruz, así como los que se dan de alta en esta Comisión de Asuntos Indígenas. La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la senadora Susana Hart Iturribarría, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, sean bienvenidas a esta Comisión de Asuntos Indígenas. De acuerdo con el orden del día aprobado, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación la propuesta de elaborar como Comisión de Asuntos Indígenas un punto de acuerdo que exhorte a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2020 se mantenga la propuesta presentada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su proyecto por 6.549.520.075 pesos, con el fin de que se continúen llevando a cabo los programas de infraestructura indígena y las casas y comedores de la niñez indígena, y con ello se beneficien a miles de familias integrantes de las comunidades y pueblos indígenas y de la niñez indígena de nuestro país. Por lo que solicito amablemente, senadora secretaria, de lectura al punto resolutivo del referido dictamen. Único. Resolutivo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Cámara de Diputados, para el efecto de que, en la medida de lo posible, mantengan el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su proyecto correspondiente al ejercicio 2020 por 6.549 millones de pesos, particularmente para que continúen aplicándose los programas de infraestructura indígena
y las casas y comedores de la niñez indígena y con ello beneficien a miles de integrantes de las comunidades y pueblos indígenas, así como la niñez indígena de nuestro país. Gracias, senadora. Solicito amablemente al senador secretario Casimiro Méndez consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el referido punto de acuerdo. Consulto en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Queremos hacer una… Gracias. A ver, aquí la senadora Nubia, adelante. El presupuesto quede por lo menos igual que este ejercicio 2019, pero escuché para casas de los niños Y infraestructura indígena. toda la infraestructura, sí, porque pues ya, es que infraestructura indígena, si decían que lo iba a hacer SCT o con agua, no tienen presupuesto para esto. Entonces le tienen que regresar el presupuesto al INPI para que ellos hagan los caminos, las aguas potables, las electrificaciones, los puentes que sean necesarios, pero sí es muy importante continuar. Sobre todo por aquellos proyectos plurianuales. Un proyecto plurianual no se acaba en un año, se puede acabar en 2 años. Y entonces hay obras que no se han terminado, entonces sería muy importante que tuviera presupuesto para esto. Solicitar que se termine este procedimiento, ¿no? No, es Ahora vamos en que contra. nos brincamos, ya se votó, pero nos brincamos los comentarios, o sea, no se abrió discusión. Pero ya aprobamos. Yo creo que ya se aprobó, pero viene bien hacer un comentario. Bueno, lo hacemos si quieres en asuntos generales, pero sí valdría la pena que antes de aprobarse se pudiera abrir a consideración, ¿no? Bien, le doy la bienvenida a nuestros compañeros senadores Noé Fernando Castañón y senador Joel Molina Ramírez. Bienvenido. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a la aprobación del informe de actividades de la Comisión de Asuntos Indígenas correspondiente al primer año del ejercicio de la 64 legislatura. Al respecto, me permito comunicarles que los artículos 129, fracción novena y 133, fracción onceava del reglamento establecen la obligación de presentar al Pleno del Senado de la República el informe anual de actividades de la Comisión. Asimismo, hago de su conocimiento que en la Comisión de Asuntos Indígenas se recibió el oficio CGSP, diagonal 1907, diagonal 533, del 22 de julio de 2019, suscrito por el Director General de Servicios Parlamentarios, por medio del cual comunica los lineamientos que de forma debe cumplir dicho informe anual. En este sentido, el informe de actividades de la Comisión de Asuntos Indígenas correspondiente al primer año de ejercicio de la 64 legislatura, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada, que permitió conocer su contenido y que se presenta a esta asamblea para su aprobación, cumple con los lineamientos y especificaciones que se exigen para su publicación, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en la página de Internet en el Senado. En consecuencia, solicito amablemente, senador secretario Casimiro Méndez Ortiz, consulte al Pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el informe anual de actividades que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el informe anual de actividades. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador. El siguiente punto es el correspondiente y poner a su consideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del reglamento del Senado, el dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 2019 como el Año Nacional de las Lenguas Indígenas, presentado en la legislatura anterior, que fue distribuido entre las y los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido.
por lo que solicito amablemente, senadora secretaria Xóchitl Gálvez, dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos del referido dictamen. Doy lectura. Consideraciones. Debe desecharse, dado que con fecha 18 de diciembre de 2018, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del proyecto de decreto que presentaron las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, mediante el cual se declara el 2019 como el año de las lenguas indígenas, por lo que, al referirse al mismo tema, ha quedado sin materia, pues se estima que se ha colmado el objetivo que percibe la iniciativa cuyo estudio nos ocupa. Resolutivo primero, se desecha por haber quedado sin materia el proyecto de decreto que propone que se declare el 2019 como el Año Nacional de las Lenguas Indígenas por las consideraciones vertidas con anterioridad. Segundo, archívese el expediente de la iniciativa con proyecto de decreto referida en el contenido del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluido y descárguese de los registros de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, senadora. En este tema, ¿alguien desea hacer algún comentario? Adelante, senadora. Pues el comentario fundamentalmente sería que también sería deseable que para el proyecto de presupuestos de egresos se pudiera solicitar un incremento al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ya que este año tuvo un descenso en su presupuesto y realmente ante la labor tan inmensa que tiene que hacer, sobre todo con las lenguas que están en riesgo, pues me parecería importante que pues no solo se declarara el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sino se le dieran más herramientas al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sería mi comentario. Gracias, senadora. ¿Alguien más gusta tomar la palabra? Bien. Compañero senador Casimiro Méndez, consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el referido dictamen. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las y los senadores que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen por el que se desecha minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 2019 como el año de las lenguas indígenas correspondiente a la presente legislatura, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que solicito amablemente a la secretaria senadora Xóchitl Gálvez dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustentan los puntos resolutivos del referido dictamen. ¿De las lenguas indígenas no se acabamos de votar? Es que son dos. Son dos. Doy lectura. Consideraciones. Debe desecharse dado que el 13 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaró al 2019 como el año del caudillo del sur Emiliano Zapata, entrando en vigor el día siguiente, por el que se considera que el presente asunto ha quedado sin materia, dado que previamente a la dictaminación por parte de la colegisladora, esto es, el 13 de febrero del año en curso, ya se había declarado el presente como año del caudillo del sur Emiliano Zapata. Resolutivo. Primero, se desecha por haber quedado sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el año de las lenguas indígenas por las consideraciones vertidas con anterioridad. Segundo, archívese el expediente de la iniciativa con proyecto de decreto referido en el contenido del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluido y descárguese de los registros de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos Primera. Gracias, senadora secretaria. Si alguien tiene algún comentario. Bien.
Le solicito al compañero secretario Casimiro Méndez consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador secretario. Para continuar con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del reglamento del Senado. 3 dictámenes por los que se desechan 3 minutas con proyecto de decreto correspondientes a la legislatura anterior. El primero por el que se reforma el artículo 3, el segundo por el que se adiciona un inciso N al artículo 6 y el tercero por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 2, todos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, correspondiente a la legislatura 63, que fueron distribuidos entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido. Por lo que le solicito amablemente a nuestra compañera senadora Xóchitl Gálvez de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustentan los puntos resolutivos de los referidos dictámenes. Doy lectura. Respecto del primero, consideraciones. Deben desecharse dado que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo 2 transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicada en la edición vespertina, el número 4 del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de diciembre de 2018, por lo que ha quedado sin materia, máxime que la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas vigente en su artículo 4 ya prevé como facultad de dicha institución las relativas a promover e instrumentar las medidas pertinentes para la conservación, protección de la integridad de la biodiversidad y el medio ambiente de los pueblos y comunidades indígenas. Resolutivo, primero, se desecha por haber quedado sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se proponía reformar el artículo 3, fracción 4 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por las consideraciones vertidas con anterioridad. Segundo, remítase la minuta con proyecto de decreto referida en el contenido del presente dictamen para efecto de lo dispuesto en la letra D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y descárguese de los registros de la Comisión de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos segunda. Respecto al segundo, consideraciones. Debe desecharse dado que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo 2 transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada en la edición vespertina al número 4 del Diario Oficial de la Federación el martes 4 de diciembre de 2018. Por lo que ha quedado sin materia, máxime que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en vigor en los artículos 27 y 28 establece el mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas, que está integrado por dependencias, entidades, organismos, instituciones y demás participantes, entre otras, por un representante de la Secretaría de la Cultura Federal. Resolutivos. Primero, se desecha por haber quedado sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se proponía adicionar un inciso N al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por las consideraciones vertidas con anterioridad. Segundo, remítase la minuta con proyecto referida en el contenido del presente dictamen para efectos de lo dispuesto en la letra D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y descárguese de los registros de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos segunda. Respecto al tercero, consideraciones. Debe desecharse dado que la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo 2 transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicada en la edición vespertina al número 4 del Diario Oficial de la Federación el martes 4 de diciembre de 2018, por lo que ha quedado sin materia, máxime que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en vigor a partir del 5 de diciembre de 2018 en su artículo 3 ya reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Resolutivos. Primero, se desecha por haber quedado sin materia la minuta con proyecto de decreto, por lo que proponía adicionar la fracción 6 al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por las consideraciones vertidas con anterioridad. Segundo, archívese el expediente de la iniciativa con proyecto de decreto referido en el contenido del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluido y descárguese de los registros de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos segunda. Gracias, senadora. Le solicito al senador secretario Casimiro Méndez
Consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse los dictámenes que nos ocupan. Consulto en votación económica si son de aprobarse los 3 dictámenes que nos ocupan. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen que del punto de acuerdo presentado por el senador Casimiro Méndez Ortiz, que exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada y que permitió conocer su contenido, por lo que solicito amablemente, senadora secretaria Xóchitl Gálvez, dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta el punto resolutivo. Doy lectura. Consideraciones. En aras de que se garanticen y promuevan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de no discriminación por origen étnico y a conocer sus derechos y obligaciones de forma escrita en su lengua indígena, contenidos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Resolutivo. Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Cultura Federal, de la Secretaría de Cultura de las 32 entidades federativas de nuestro país, o en su caso, las instituciones encargadas de la cultura de las 32 entidades federativas y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con el presupuesto otorgado, den a conocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas los derechos contenidos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de forma escrita en su lengua indígena. Gracias, senadora. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer? Bien. Acá. Adelante, senador Noé Fernando Castañón. Sí, gracias, presidenta, compañeros. Simplemente en el mismo tenor de las apreciaciones hechas por la senadora Xóchitl Gálvez y mis compañeros senadores, sugiero que también, a efecto de que en los términos que dice el dictamen, garanticemos e incrementemos los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe, intercultural, alfabetización y conclusión de la educación básica y capacitación productiva, incluyamos la petición de mayores recursos para lograr todo esto, porque son muy buenas intenciones las que hacemos en el punto de acuerdo, cumpliendo la nueva regulación que tenemos y el cumplimiento a los convenios internacionales que ya homologamos con la legislación en la no discriminación, pero es volverles a poner una carga a los municipios que no pueden solventar. Dotémoslos y pidamos a Cámara de Diputados que en el presupuesto se le dote de recursos pertinentes para que logren una satisfactoria conclusión y cumplimiento de estos puntos de acuerdo. Sin duda la discriminación es un acto que debemos erradicar de todos los ámbitos, no solamente hacia los pueblos indígenas, sino ante cualquier grupo vulnerable o grupo que tenga alguna situación de vulnerabilidad, pero también tenemos que ayudarles a que puedan hacerlo, porque les estamos poniendo cargas vía punto de acuerdo que, si bien no son obligatorias en su cumplimiento, sí podemos hacerlas que se cumplan vía la dotación de mejores recursos. Entonces, muy del tenor de lo que ha pedido la senadora Xóchitl Gálvez y que estoy seguro que mis compañeros de la comisión avalan, porque no habría otra forma de cumplirlo, sugiero que también se incluya en la petición de mayores recursos para lo mismo. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Bien, continuamos. Entonces, tomaremos incorporar el incremento de los recursos, como nos lo pide el senador Noé Fernando Castañón. No, los comentarios que vertí hace rato. Sí. Igual, no, que quede, por favor.
Bien. Senador secretario Casimiro Méndez, consulte por favor el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Gracias. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando en este tenor con el orden del día. El siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen del punto de acuerdo presentado por el senador Casimiro Méndez Ortiz, que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas en el país, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que solicito a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustenta y el punto resolutivo. Doy lectura. Consideraciones. De acuerdo con el mandato constitucional, en el sentido de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a garantizar y proteger los derechos humanos, es necesario que el Senado de la República tenga información suficiente por las acciones realizadas y por realizar para atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres, particularmente indígenas y afromexicanas en nuestro país, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Resolutivo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que remita un informe pormenorizado y puntual de las acciones realizadas y por realizar para atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres, particularmente indígenas y afromexicanas en nuestro país. Gracias, senadora. Si alguien de los senadores desea tomar la palabra, intervenir, adelante, senador Castañón. Gracias, presidenta. Nuevamente, simplemente una sugerencia para que en el que es resolutivo, en el considerando cuarto, no se quede solamente en la petición de que se informe, sino ponerle un término perentorio al informe para que no quede abierto y pues queden también en buenas acciones. Yo creo que le podríamos poner un término, no sé, sugerir en 30 días que informa esta comisión, ¿no? 30 días. ¿Sí? Está bien, 30 días. 30 días. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Sí, senador Casimiro, adelante. Solamente comentar que qué bueno que coincidimos en cuestiones incluso de cronológicas, porque al parecer nos estamos viendo con la tendencia de más recursos, más recursos, más recursos, que yo difiero, ¿verdad? Porque soy uno de los promoventes, soy indígena, soy maestro de educación indígena y a veces no todo se resuelve con más recursos. Y qué bueno que hoy coincidimos en esta cuestión de que bueno que sea una fecha de término a 30 días para que se nos resuelva en este sentido, que se nos acerque la información requerida, solamente eso. Gracias, senador. Le solicito, senador secretario, consulte al pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el orden del día. El siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del reglamento del Senado, el dictamen de punto de acuerdo presentado por el senador Casimiro Méndez Ortiz, que exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que fortalezca el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, implemente como requisito que estos sean originarios de los pueblos y comunidades indígenas y que se incremente el número de traductores hasta cubrir los 68 grupos de lenguas y las 364 variantes lingüísticas, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada
que permitió conocer su contenido. Por lo que solicito amablemente, senadora secretaria Xóchitl Gálvez, dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos. Doy lectura. Es fundamental que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas promueva y garantice el derecho humano de acceso a la justicia en la lengua indígena nacional, de que sean hablantes los pueblos y comunidades indígenas en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente en todas las etapas que conforman estos procedimientos y las instancias correspondientes, así como que se garantice el principio de pertinencia cultural. Primero, resolutivos. Primero, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el presupuesto otorgado, fortalezca el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia en la lengua indígena nacional, de que sean hablantes los pueblos y comunidades indígenas en todos los juicios y procedimientos de que sean parte individual o colectivamente en todas las etapas que conforman dichos procedimientos y las instancias correspondientes. Segundo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en el ámbito de su competencia, en la medida de lo posible, implemente dentro de los requisitos para integrar el Padrón Nacional de Intérpretes y de Traductores en Lenguas Indígenas, el relativo a los traductores e intérpretes en un porcentaje considerable sean originarios de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de que se cumpla con el principio de pertinencia cultural. Tercero, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en el ámbito de su competencia, en la medida de lo posible, de acuerdo con el presupuesto otorgado y de manera gradual, se incremente el número de traductores hasta cubrir los 68 grupos de lenguas y las 364 variantes lingüísticas, a fin de que se cumpla con el principio de pertinencia cultural. Gracias, senadora. ¿Alguno de los senadores desea intervenir, tomar la palabra? Adelante, senador. Yo me gustaría tocar este tema porque en su momento me tocó trabajar junto con el Consejo de la Judicatura este tema. Definitivamente sí es un drama lo que está viviendo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es un drama porque en números reales llegó a tener 130 millones de pesos. Se pudieron hacer muchísimos proyectos para poder hacer una investigación, empezando por el catálogo de lenguas indígenas, que fue todo un trabajo y un esfuerzo hacerlo, las cartillas lingüísticas para 364 lenguas o variantes lingüísticas que existen en nuestro país, y hoy tiene cerca de 60 millones de pesos. Bueno, si le vamos a imponer este trabajo, yo sí creo que tiene que ir acompañado de presupuesto, porque si no, y lo vamos a ver ahora que venga a comparecer el titular del Instituto de Lenguas Indígenas, en su informe yo voy a sugerir algunas cosas justamente para que nos pueda decir qué ha hecho en la materia, pero yo creo que sí se requiere recursos para trasladar a los intérpretes, se requiere recursos para la certificación de estos intérpretes, porque se les tiene que dar ciertos elementos del derecho, porque a veces una mala traducción puede imputar de manera errónea a una persona, y aquí está un abogado, entonces sí tienen que conocer cierto lenguaje jurídico y sí requieren cierta capacitación, y definitivamente eso necesita recursos que hoy el instituto, estoy segura porque lo veo, no los tiene. Y por otro lado, el problema que tenemos es que ningún tribunal le quiere pagar a los intérpretes. Ese es otro tema, porque ellos se trasladan a la capital, hacen la traducción y pues como cualquier profesional que se certificó esperaría una paga por sus servicios. Yo sé que en las comunidades a veces hay tequio, hay apoyo solidario, pero entonces dependemos de que tenga tiempo, de que quiera, de que esté disponible, pero si ya sabe que tiene unos honorarios por hacer ese trabajo, pues seguramente lo puede hacer de una manera mucho más profesional. Entonces, yo ese es el problema que veo, estoy absolutamente de acuerdo con el punto de acuerdo, pero sí creo que ahora que hagamos las comparecencias, que nos presente un plan el director del Instituto de Lenguas Indígenas para hacer este trabajo y nos diga qué requiere.
porque si no, pues creo que probablemente no tengamos el éxito, que además coincido con el senador Casimiro, que es súper necesario. Ahora, para los 68 pueblos, digo, hay 4 quiliguas ya hablantes de la lengua. Seguramente, no sé, a lo mejor privilegiar las lenguas que tengan mayor fuerza en este momento y luego ir yendo a las lenguas con menos hablantes. Sería mi propuesta. Adelante, senador. Perdón, nuevamente la intervención. Coincido plenamente con la postura de la senadora Xóchitl Gálvez y con la de todos ustedes, y aquí a mí me gustaría hacer una sugerencia de inclusión en el propio dictamen para requerir no solamente que se fortalezca el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores, sino precisamente con el fin, así como dice el resolutivo, con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia en lengua indígena nacional y que sean hablantes los pueblos y comunidades indígenas en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente y en todas las etapas que conforman dichos procedimientos y las instancias correspondientes, me gustaría que se enviara el mismo punto de acuerdo, se dirija a los poderes judiciales de las entidades donde tenemos pueblos indígenas, porque realmente la obligación no es del justiciable, sino del juzgador, ¿no? Y ahí creo que podría caber perfectamente en la modificación del resolutivo, que aunado a el fortalecimiento del padrón, también se le requiera a los poderes judiciales de los estados esta prevención, ¿no? Y pues aprovecho el comercial. Me encantaría que la comisión y que el propio Senado y que incluso el propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas conociera el caso Chiapas en el tema de justicia indígena. En Chiapas desde 1995 tenemos nuestros orgullosos juzgados de paz y conciliación indígena, que es una conjunción del sistema jurídico nacional con los usos y costumbres de nuestros pueblos. Ellos mismos llevan el sistema de conciliación no adversarial y vamos, somos en Chiapas con estos juzgados los precursores del sistema oral. No se ha hablado de ello, pero privilegiando el uso y costumbre en la administración de justicia de nuestros pueblos indígenas en Chiapas, desde el 95 tenemos estos juzgados que son un modelo a seguir, que son un modelo estrictamente en lengua indígena, porque es entre ellos mismos, y hay un escribano o una persona que toma nota de todo el proceso oral y no solo lo traduce, sino que lo convierte y lo adecúa al derecho positivo mexicano. Hace la homologación de los usos y costumbres al sistema nacional, que también podría ser un ejemplo a seguir en todos los otros estados donde tenemos pueblos y comunidades indígenas en esa conjunción constitucional de la justicia. Sería mi aportación, señora presidenta. ¿Algún otro comentario? Mientras apoyamos Adelante, secretario Casimiro Méndez, consulte al Pleno. Gracias. Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando en el mismo tenor con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen del punto de acuerdo presentado por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias garantice y promueva los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán en el proyecto denominado Tren Maya, tomando en consideración los estándares que en materia de consulta existen en el ámbito nacional e internacional, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que le solicitó amablemente a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez de lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y el punto resolutivo. Doy lectura. Consideraciones. Es indispensable y fundamental que todas las autoridades, en este caso el Ejecutivo Federal, en todos los proyectos
que se desarrollen y estén involucrados pueblos y comunidades indígenas cumplan con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos, con los instrumentos internacionales indicados con anterioridad y con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia dictadas en materia de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, y la información, así como que se observen en las medidas de lo posible con las recomendaciones de los relatores especiales de las organizaciones de las Naciones Unidas en materia indígena y con las recomendaciones generales que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este aspecto. Resolutivo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, garantice y promueva los derechos fundamentales de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán en el proyecto denominado Tren Maya, tomando en consideración los estándares que en materia de consulta existen en el ámbito nacional e internacional. Gracias, senadora secretaria. Si alguno de los senadores desea tomar la palabra. Gracias. Le solicito al secretario Casimiro Méndez consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Gracias. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen del punto de acuerdo presentado por el senador Casimiro Méndez Ortiz, que exhorta respetuosamente a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México para que implementen las medidas legislativas necesarias para reconocer la autoadscripción indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotusco y Santa Cruz Xochitepec, con el fin de que se garantice su derecho a la consulta previa, libre e informada en todo aquello que se les pueda afectar, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por el cual le solicito a la senadora secretaria Xochitl Gálvez dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos. Doy lectura. Consideraciones. Es fundamental que, como parte del Congreso del Estado de México, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, implemente todas las medidas legislativas necesarias para que, previo cumplimiento de requisitos legales, en caso de que existan, la comunidad de Santa Cruz Ayotusco del municipio de Huixquilucan sea reconocida como sujeto de consulta en todo aquello que le pudiera afectar en atención a su autoadscripción y características. Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, implemente todas las medidas legislativas necesarias para que, previo cumplimiento de requisitos legales, en caso de que existan, las comunidades de Santa Cruz Xochitepec en la alcaldía de Xochimilco sea reconocida como sujeto de consulta en todo aquello que les pudiera afectar en atención a su autoadscripción y características. Resolutivo primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de México para que, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, considere el reconocimiento de la autoadscripción de las comunidades indígenas de Santa Cruz Ayotusco y del municipio de Huixquilucan en el artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, así como para que implemente todas las medidas legislativas necesarias para que, previo cumplimiento de requisitos legales, en caso de que existan, sea reconocida como sujeto de consulta en todo aquello que le pudiera afectar en atención a su autoadscripción y características, con el fin de que se garantice y promuevan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas de la consulta previa, libre e informada. Segundo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, implemente todas las medidas legislativas necesarias para que, previo cumplimiento de requisitos legales, en caso de que exista en la comunidad de Santa Cruz Xochitepec en la alcaldía de Xochimilco, sea reconocida como sujeto de consulta en todo aquello que le pudiera afectar en atención a su autoadscripción y características, con el fin de que se garanticen y promuevan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas de la consulta previa, libre e informada. Gracias, senadora secretaria. Si alguien de los senadores desea intervenir. Adelante, secretaria. Justamente una de las facultades que se le dio en la pasada ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es hacer el catálogo nacional de comunidades indígenas. Creo que sería muy interesante, ahora que tengamos la comparecencia, que veo que está
en la orden del día, pues se nos informe cómo van los avances, sobre todo de un tema tan importante que es el reconocimiento de varias comunidades indígenas que justamente están fuera de algunos catálogos estatales y pues sufren estas consecuencias de no tener derecho a la consulta porque sus estados o sus gobiernos no los consideran indígenas. Entonces, creo que sí sería interesante apuntar para la comparecencia de licenciado Adelfo Regino que nos comente cómo va la conformación de este catálogo y creo que eso va a resolver muchos de los problemas que hoy se han dado. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Gracias. Senador secretario, consulte al Pleno de esta comisión. En votación económica, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando el orden del día, el siguiente punto, el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen de punto de acuerdo presentado por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, que exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas garanticen y promuevan los derechos fundamentales de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada y a la información de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Morelos, Puebla y Tlaxcala en el proyecto denominado Proyecto Integral Morelos, así como al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, director general de la Comisión Federal de Electricidad y director del INPI, para que en el ámbito de su participación informen sobre el cumplimiento de la Recomendación General número 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que le solicito a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez de lectura al resumen de las consideraciones en que se sustentan los puntos resolutivos. Doy lectura. Consideraciones. Es indispensable y fundamental que todas las autoridades, en este caso el Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en todos los proyectos que se desarrollen y estén involucrados pueblos y comunidades indígenas, como en el caso lo constituye el proceso denominado Proyecto Integral Morelos, PIM, termoeléctrica en Huesca, cumpla con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los instrumentos internacionales indicados con anterioridad y con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictadas en materia de consulta previa, libre, informada y de buena fe y culturalmente adecuada y a la información, así como que se observen en la medida de lo posible con las recomendaciones de los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas en materia indígena y con las recomendaciones generales que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este aspecto. Resolutivo. Primero, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que, en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, garanticen y promuevan los derechos fundamentales de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada y a la información de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Morelos, Puebla y Tlaxcala en el proyecto denominado Proyecto Integral Morelos, tomando en consideración los estándares que en materia de consulta existen en el ámbito nacional e internacional. Segundo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que en virtud de su participación y en el ámbito de sus competencias rindan un informe sobre el cumplimiento de la Recomendación General número 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información en relación con el Proyecto Integral Morelos. Gracias, senadora secretaria. ¿Alguno de los senadores desea tomar la palabra? Adelante, senadora. Sobre todo, aclarar en qué consiste este punto de acuerdo. Ustedes se acordarán de la presa, la hidroeléctrica La Huesca, que está constituido por 3 estados de la República y que ha generado muchísima, indignación porque se construyó, esto fue en el sexenio anterior, no es en ese sexenio, sin consultar a las comunidades indígenas. La hidroeléctrica ya está hecha,
difícilmente se puede demoler, ni mucho menos, pero la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se haga la reparación del daño. ¿Qué quiere decir con reparación del daño? Que CFE haga y tome las medidas pertinentes para que la afectación para las comunidades aledañas sea lo menor posible. En eso consiste la reparación del daño, no que se demuela esta hidroeléctrica, sino simplemente que se tomen las medidas necesarias. De hecho, se hizo una consulta al principio de esta administración en todo Morelos, en Puebla y en zonas aledañas, donde se decidió que se continuaría con la operación de esta hidroeléctrica. Yo lo que estoy planteando sobre todo pues es, primero, que no se vuelva a repetir una cosa como estas, y segundo, que busquemos cómo reparar el daño que se causó para que las comunidades aledañas puedan tener una vida lo más adecuada posible ya con la operación de esta termoeléctrica. Gracias, senadora. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Bien. Le solicito al senador secretario consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa el día de hoy. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el siguiente orden del día. El siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación el dictamen del punto de acuerdo presentado por su servidora, que exhorta respetuosamente al presidente Javier Nava Palacios y otras autoridades del municipio de San Luis Potosí para que de inmediato den cumplimiento con la sentencia de amparo dictada en el juicio número 28/2019 y del índice del Juzgado Octavo del Distrito en el estado de San Luis Potosí, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que solicito amablemente, senadora secretaria Xóchitl Gálvez, de lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos. Doy lectura. Consideraciones. De acuerdo con el mandato constitucional relativo a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a garantizar y proteger los derechos humanos, en este caso el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de los pueblos y comunidades indígenas Mixteca, Baja, Mazahua y Trique, y tomando en consideración que existe evidencia que el presidente municipal Javier Nava Palacios y demás autoridades municipales a la fecha no han dado cumplimiento con la sentencia de amparo que nos ocupa, es indispensable y fundamental que lo lleven a cabo. Resolutivo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento por conducto del síndico municipal, al presidente Javier Nava Palacios, así como a la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, todos del municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento con la sentencia de amparo dictada en el juicio constitucional número 28/2019-1 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de San Luis Potosí y consecuentemente lleven a cabo la creación del Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar con respecto a su cultura, usos y costumbres, tradiciones y forma de organización comunitaria las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas en su circunscripción y que correspondan a su competencia, y previa propuesta de dichas comunidades y pueblos indígenas designen a la persona que lo presida. Gracias, senadora secretaria. Solicito al secretario, senador Casimiro Méndez, consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos permite. Adelante, senador. Sí, presidenta, es simplemente un comentario de felicitación. Sé que tú eres la promovente de este punto de acuerdo y creo que es muy importante este punto de acuerdo porque resulta de un incumplimiento de una sentencia de amparo. Creo que el Senado de la República, como garante del Pacto Federal, como garante de la legalidad, no podemos hacer oídos sordos de una violación flagrante a un cumplimiento de una sentencia. Evidentemente, como el dictamen lo expresa y está muy bien fundamentado y motivado,
trae un procedimiento incluso de separación del cargo del funcionario que no hace caso al cumplimiento. Ya viene previsto y está en proceso el incidente de inejecución de la sentencia, pero creo que como Senado tenemos que alzar la voz y denunciar públicamente a aquellos que no quieren cumplir con determinaciones judiciales, con sentencias. No podemos solapar a personas que se sientan por encima del marco jurídico de la ley y de una sentencia de amparo. Entonces, simplemente es felicitar la propuesta del punto de acuerdo y sumarnos con el voto en positivo. Gracias, senador. Pues consultamos al Pleno de esta comisión en votación económica, secretario, senador Casimiro. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el correspondiente a la aprobación del programa de trabajo anual y calendario anual de reuniones ordinarias correspondiente al segundo año del ejercicio de la 64 legislatura, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 129, fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a su amable consideración. En consecuencia, solicito amablemente al senador secretario. Exactamente. Senadora secretaria, Xóchitl Gálvez. Adelante. Si quiere leer, y Ok. yo tengo algunas observaciones justamente a la propuesta. Ok. El calendario de las reuniones son las siguientes: reuniones ordinarias. El 4 de diciembre se propone, el 4 de diciembre de 2019, el 5 de febrero de 2020, el 15 de abril 2020. Asimismo, se llevará a cabo una reunión de trabajo con el licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en que se dará a conocer los resultados de los foros que se llevaron a cabo para construir reformas constitucionales en materias de pueblos y comunidades indígenas. La fecha está por definirse. Además, se llevará a cabo una reunión de trabajo con el licenciado Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, para que se nos informe sobre la situación actual de las lenguas indígenas en nuestro país, así como las acciones en su caso que se deben tomar para el desarrollo de las mismas. Las actividades, dar a conocer las actividades llevadas a cabo por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en este primer año de la 64 legislatura, conocer las actividades llevadas a cabo por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en este primer año de la 64 legislatura, presentación del libro La transparencia y el derecho de acceso a la información como mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos originarios, de los autores Daniel Vázquez y Claudia Espinosa, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Conversatorio para analizar la viabilidad de una ley general de consulta, así como la importancia de establecer como sujeto de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas. Teniendo como ejes temáticos los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, derechos humanos en contexto de implementación de proyectos de infraestructura, la consulta indígena como instrumento para el ejercicio pleno de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, mecanismo para cerrar la brecha de la implementación, el derecho a la consulta, derecho a un medio ambiente sano, impactos sociales ambientales por proyectos de desarrollo, empresas y derechos humanos, reparto justo y equitativo de beneficios sociales en el contexto de la implementación de los proyectos de desarrollo. Bueno, es cuanto. Adelante, secretaria. Xóchitl Gálvez. Yo quisiera hacer una propuesta, tras su consideración. Veo que hay un calendario de reuniones y a mí me gustaría que por lo menos pudiéramos cumplir con lo que dice la ley, que es una por mes, y proponer que las iniciativas y proyectos turnados a comisiones sean dictaminados dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir
de la siguiente, a partir del siguiente a recepción del turno, con base al artículo 122 del reglamento del Senado. O sea que tratáramos de no, como vieron, hoy teníamos muchísimos temas, y digo, y sé que es un esfuerzo tremendo el que hacemos, pero creo que valdría la pena. Sería mi propuesta, que por lo menos pudiéramos tener una reunión mensual. La segunda es que en la reunión que tengamos con el licenciado Adelfo Regino, el titular del INPI, además de conocer los resultados de los foros en materia de la reforma constitucional, solicitar que el INPI informe sobre el cumplimiento de las funciones establecidas en la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. O sea, se le dieron 48 facultades, y sí sería importante saber cuáles se están cumpliendo, cuáles ha tenido problemas y qué requeriría, sobre todo, para cumplir con lo establecido en la ley. Entonces, que nos pudiera dar un informe de este primer año de creación y conocer los avances. Básicamente, pues, y también, no sé si podamos proponer que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hay varias iniciativas aquí en la mesa. Está la de la senadora Leonor, en materia constitucional, que usted propuso, en materia de consulta, la de la senadora Susana Harp, para el reconocimiento de los pueblos afromexicanos. Ya se hizo un reconocimiento, pero creo que quedó un poco corto. Yo hice una propuesta de reforma constitucional donde modificamos el segundo, el 27, el 53, el 73, 115 y 116 de la Constitución. Y por parte del Instituto también hay una consulta sobre reforma constitucional. Por lo tanto, propongo hacer un foro sobre todas estas iniciativas entre los integrantes del Consejo y las propuestas del INPI, y que pudiéramos empezar a discutir ya rumbo a la reforma constitucional este tema. O sea, como en el plan de trabajo hacer este foro ya con todos los elementos que están aquí en esta comisión. Sería mi propuesta al plan de trabajo, senadora. Gracias, pues lo pongo a consideración. En cuanto a las reuniones por mes, creo que pues estamos bien, no sé usted qué propongan. Como extraordinarios, ¿Verdad? ¿no? Ok. Las ordinarias están plasmadas. Pero Los la, extraordinarios tanto pueden hacer, ¿no? Mes, cada mes, por ejemplo. está establecido que no sean cada una mensual, en ordinarias. Ahorita están proponiendo 4. Entonces, no sé, a lo mejor… Sí, nos faltaría en noviembre una, Ajá. hasta noviembre, diciembre, y luego febrero, marzo y abril. Ok. La cuestión es de que todos estamos en nuestras comisiones. No es que esta sea menos importante, pero nos llaman con frecuencia a las que estamos y que no pudiéramos, como ahorita ya está lo que están esperando, y que pudiera, para mí me parece razonable la propuesta, y extraordinarias tantas veces pueda ser de acuerdo con los temas de importancia que se generen. Esa es la propuesta. En cuanto a lo otro que propone también de ampliar los informes, aquí veo que está la comparecencia para que informe. Si hay otro punto sobre la cuestión de consultas, también está considerado. Yo creo que para mí me parece completo. Adelante, senador. Yo coincidiría más con la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez en el tenor de que, a pesar de que todos estamos en otras comisiones, la proximidad o la periodicidad legal de hacerla una vez al mes, pues también nos ayuda a ir haciéndolas más ejecutivas y que no sea una carga, sino que realmente sea cumplir con la labor para sacar los temas. Creo que incluso nos permitiría tener congruencia en los puntos de acuerdos que vamos a estar presentando y en las iniciativas,
entre mayor contacto tengamos, y ahora a mayor abundamiento con la nueva conformación de la comisión, en donde se han integrado senadores que no estaban, y creo que podría ser muy ágil las reuniones de la comisión, independientemente de las extraordinarias que pudieran darse, ¿no? Pues bien, lo ponemos a consideración. O sea, sería lo que se presentó Antes- más sumando O sea, aumentar nada más 2 fechas. 2 fechas, ¿no? En esos términos sería Y en la comparecencia de Adelfo, que nos informe sobre el cumplimiento de las facultades que se le dieron al instituto. O sea, que sí, además de venir, ya nos traiga como un informe por escrito de cómo va el avance. Y no es nada como muy delicado, pues. Adelante, senador. Yo creo que está bien asumir las reuniones de la comisión cada mes, pero que las asumamos con mucha seriedad y madurez. Ha habido días que ya no son de sesiones de pleno y hemos venido y las hemos cancelado por falta de quórum. ¿Y de qué sirve entonces poder hacerlas incluso hasta cada 15 días programarlas si no llegamos? Eso me acuerdo aquella vez que creo que cancelamos una por falta de quórum. Y además, cada quien es dueño de su tiempo, y me gustaría que incluso yo llegué tarde, pero que sí también nos manejáramos con ese respeto, con esa posibilidad de incluso llegar puntuales. Está complicado, ahorita yo por ejemplo tengo la reunión de cultura que empezó también a las 10. Creí que esto iba a terminar de manera más ágil, no es así. Pero está bien la propuesta que sea en cada mes, yo no lo veo mayor conflicto, pero con esa seriedad y ese compromiso de cumplir, solamente sería eso. A una petición que pudiéramos hacerla, como dice el senador, en días en que tenemos las propias sesiones de ordinarias de pleno, creo que eso garantiza la asistencia y el quórum, ¿no? Porque muchas veces los que no somos de la capital y que salimos volando a nuestros estados, y que precisamente estados con una población indígena importante como es Chiapas, pues demanda también el propio estado estar por allá, ¿no? Entonces sería nada más la petición, si pudieran hacerlas coincidir. Pues aquí estaríamos viendo las fechas, porque sí, efectivamente también nos han encomendado mucho que no sean estas reuniones en los días que tenemos sesión, porque pues luego tenemos votaciones, tenemos que salir, a veces pleno también se queda sin senadores. Entonces tendríamos que analizar y ya vemos las 2 fechas siguientes para ver en qué fechas es, y nosotros les hacemos de su conocimiento las otras fechas que se van a implementar. Pues ahora sí sometemos a votación. Solicito al secretario Casimiro Méndez consulte en votación económica lo de la votación económica, si es de aprobarse el programa de trabajo anual y calendario de reuniones ordinarias al segundo año de ejercicio o modificaciones. Sí. Ok. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias, sí se aprueba. Gracias, senador secretario. Pues continuando con asuntos generales, si algún senador desea tratar algún asunto, tiene el uso de la palabra. Adelante, senadora. Voy a proponer algo muy concreto en aras de estar cerca de un tema que es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Han tocado la puerta algunas comunidades aledañas que tienen este tema también de que no son reconocidas por el Estado de México como comunidades indígenas, aunque el Instituto de Lenguas Indígenas sí reconoce que ahí se habla una variante del náhuatl en peligro. Sí están en algunos estudios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Si ustedes lo ven factible, sería que esta comisión acompañara el seguimiento y el cumplimiento de los derechos de estos pueblos indígenas. Sería la petición, sin aras de politizar, conocer más a fondo qué es lo que está pasando con estas comunidades aledañas,
que han reclamado el derecho a la consulta y que pudiéramos acompañarlas en escucharlas, en conocer sus planteamientos y ver cómo establecemos un enlace. Yo se lo planteé al secretario de Comunicaciones y Transportes, ya recibí una llamada para darle seguimiento a este tema y yo no quisiera hacerlo a título individual, yo quisiera ver si como comisión podemos acompañar este proceso, tampoco que haya, pues ahora sí que diría yo, gente oportunista, que quiera subirse a un tema sin que sea lo adecuado, pero tampoco deja fuera a aquellas comunidades indígenas que sí tengan algún derecho. O sea, siempre estos proyectos se politizan y tratar de acompañar. Entonces, yo haría este planteamiento de si ustedes estarían dispuestos para que le demos seguimiento y al cumplimiento de los derechos de estas comunidades aledañas al aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto se lleve a cabo pues sin mayor violación de derechos. ¿Alguien más desea intervenir? Senador Joel, adelante. Creo que este tema se ha abordado en otras comisiones, se ha tocado en el mismo sentido. Creo que esta comisión, en la responsabilidad que tiene en esta comisión de asuntos indígenas, para mí considero que es una oportunidad que tenemos de verlo desde otro ángulo, que no sea el eminentemente político. Nuestra gente requiere apoyos, requiere acercamientos, requiere justicia, requiere una serie de elementos que podamos proyectarlos para que salgan de las condiciones en que están. Si nosotros nos involucramos a otros temas, yo creo que desviamos la verdadera finalidad que tiene esta comisión. Es tan noble nuestro compromiso que yo quisiera que no se involucrara de esta manera. Ese es mi punto de vista, porque repito, es una comisión tan importante, tan transparente, tan objetiva, que todo lo que hemos aprobado me parece importantísimo para que podamos reforzar en los propósitos que ya se plasmaron, pero que esto lo dejáramos ahí como pendiente, como un planteamiento que, senadora, sé que lo ha planteado en otras comisiones, pues lo abordamos ahí en esos renglones, porque escuché este mismo planteamiento en la comparecencia del secretario. Sí, y en el Comunicación y Transportes también se ha planteado, inclusive se ha tomado ya decisiones, se han votado acuerdos, ¿no? Entonces yo quisiera que nuestra comisión se involucre en algo que va a generar indiscutiblemente opiniones de otro tipo. Gracias, senador. ¿Alguien más? Pues Yo solamente adelante. precisar que el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aquí aprobamos varios puntos de acuerdo. Obviamente yo presenté un punto de acuerdo, pero a mí lo que me gustaría es que, dada la importancia del proyecto que se está haciendo, no sé si sepa usted, senador, que se pretende construir un acueducto del Valle del Mezquital a Santa Lucía. Pues sí, que se construya siempre y cuando se haga la consulta. O sea, no es estar en contra de que se haga el proyecto, no estar en contra de que no se haga el aeropuerto, no estar en contra de que no se haga el acueducto. Lo único que estoy planteando es que se cumpla con el derecho de consulta que tienen las comunidades aledañas al aeropuerto de Santa Lucía en la zona de Tecama, que lo hemos visto, han estado demandando ser escuchadas, pero bueno, podemos tomar la decisión que no, pero yo sí me gustaría decir que es justo, esa es la función de esta comisión, el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Yo ahí tengo un diferendo respecto a que si los pueblos indígenas son sujetos solo de apoyos económicos. Está bien, viene bien los apoyos económicos, pero creo que lo más importante es el cumplimiento de sus derechos. El derecho a la consulta previa, libre e informada está establecida en nuestra Constitución y era una propuesta, podemos votarla en contra, pero bueno, sí creo que es parte del trabajo de esta comisión. Y en algunos otros estados nos han demandado pues que nos pronunciemos, como el caso de San Luis Potosí, donde el gobernador no está cumpliendo una sentencia. Bueno, creo que vale la pena porque también es un tema de derechos.
Yo respeto muchísimo las opiniones, respeto muchísimo a mis compañeros, pero sí me pensaría que es un tema de la comisión. ¿Alguien más? Senador García Mera. Creo que nos enciende las alarmas cuando dicen esperemos que no sea un tema que politice. Pues son los más politizados. O sea, que a mí en lo personal que no aceptaré ese tipo de cuestiones. Lo comento porque no sé si recuerden, bueno, también que estuvimos trabajando en la Comisión de Educación, cuando generó tanta expresión el tema de los ATPs, y lo traigo como ejemplo. A mí en redes sociales ayer me estaban tapizando que qué pasó con los ATPs. Pues más bien yo digo, ¿qué pasó con los ATPs? O sea, a esas comisiones, a esos senadores que atendieron, pues más bien yo les diría qué pasó. Y este tema pues se me hace igual. Yo creo que estamos a favor, incluso ya acabamos de aprobar un dictamen que estamos a favor de la consulta previa, informada, y en ese caso en específico, pues yo lo respeto, pero sí quisiera que le avanzáramos. Bien, sí, porque ya tenemos que ir a sesión. Pues bien, si ya no tenemos más asuntos que tratar y se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día, con fundamento en lo previsto en el artículo 141, numeral número 3 del Reglamento del Senado de la República, se dan por concluidos los trabajos correspondientes en esta comisión. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias.